Shalom Belkol Israel, Shabbat Shalom para mis hermanos y amigos de la fe. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ki misión Tetze Torah, Ki misión Tetze Torah, Udavar Adonai mi Yerushalayim. Shabbat Shalom, sean todos bienvenidos a la introducción de la porción semanal de la Torá. Udavar Adonai mi Yerushalayim, Baruch Shenatan Torah Torah, Baruch Shenatan Torah Torah, Leamo Israel Vikedushato. Shabbat Shalom, amados, buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a este su programa de los viernes, el toque de queda de los viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Declara la Escritura en el libro de Shemot, capítulo 31, verso 16, los hijos de Israel guardarán el Shabbat, cumpliendo con él de generación en generación, siendo este un pacto perpetuo, una señal entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó. Con este versículo le damos la bienvenida al programa de los viernes, después de haberle dado la bienvenida al Shabbat, y nosotros estamos contentos por poder estar aquí en esta noche una vez más para aprender de este programa de los viernes. En esta semana iniciamos un nuevo ciclo de estudio del Sefer Vayikra. Vayikra, mal traducido, Levítico. Este libro es de gran importancia porque vamos a ver cómo el Eterno, después de darle las pautas al pueblo de que construyan el Mishkan, ahora le da la pauta sobre cómo sacrificar para que de esa manera el pueblo pueda acercarse al Eterno. Que al final ese es el objetivo de los sacrificios. Entonces, vamos a iniciar de inmediato en esta noche. Recuerde suscribirse a nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe. También visite nuestra web www.ministerio directo al corazón. Allí tiene todo lo que necesita saber para conocer el contexto de las raíces hebreas de nuestra fe. Recitemos la verajá. Baruch atá Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemitzvotav v'tzivanu banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atá Adonai noten hatorá. Bendito seas tú, eterno Elohim, soberano, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ha dado tu Torah, una Torah de verdad, una Torah emet. Toda rabá te damos, Padre eterno, por tu Torah. Amén, amén. La parashá la tenemos ahí, capítulo 1 del libro de Vayikra, mal traducido Levítico, ¿verdad? Sabemos que la palabra Levítico en sí no significa nada, porque viene siendo un peyorativo de el levita, pero no existe en sí esa palabra Levítico. ¿Qué significa Levítico? Si usted buscara la definición de Levítico, usted se va a dar cuenta que no es lo mismo que la palabra Vayikra, ¿verdad? Podría decir cuál es el significado de Levítico. Eso, ¿qué podría decirse? Levítico, de los levitas, relacionado con ello. Pero en sí
no tiene ninguna esencia en sí el libro, es decir, la palabra Levítico es vuelvo y repito, se puede decir, una semejanza de los levitas relacionado con ellos, pero nada tiene que ver con Vayikra, que Vayikra significa y llamó. Vayikra y llamó. El significado obviamente, lo relaciona con el llamado a los levitas al servicio del Eterno, su obra en el Mishkan, cuidar el Mishkan, trabajar en él, ayudar a todo lo que respecta a lo sagrado. Y eso es algo que nosotros lo vamos a saber más adelante. Con el autor, pues ya sabemos, sin ninguna duda, Moshe. Y su origen es alrededor del 1445, antes de la era común. Hay muchas cosas ahí que lo vamos a ir comprendiendo poco a poco. La porción se encuentra en el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el capítulo 6, verso 7. De inmediato, sin más preámbulos, vamos a entrar en lo que es el Maftir, que está en el capítulo 6, versos 5 al 7. Dice el Maftir que cualquier cosa por la cual haya jurado falsamente, él lo restaurará por completo. Además, una quinta parte adicional, él lo restaurará a la persona que es dueña de ello. En el día que él presente su ofrenda, traerá como su ofrenda de culpa para Yujei Bakei un carnero sin defecto del rebaño y su equivalente de acuerdo a su estimación al Cohen es una ofrenda de culpa. Así el Cohen hará expiación por él delante de Yujei Bakei y él será perdonado referente a lo que fuera lo que él hizo, lo que hizo culpable. ¿De qué está hablando ahí el Maftir? El Maftir está hablando acerca de lo que es el papel del Cohen y una instrucción que le da al Cohen. En el capítulo 6 habla acerca de que Moshe, el Eterno le dijo a Moshe que esta es la orden para Aarón y a sus hijos. Es decir, este mandamiento es exclusivamente para Aarón y sus hijos. ¿Y de qué está hablando? De lo que es la misbah o la ordenanza del holocausto. Aquí es una orden exclusiva. Y cuando habla en el verso 12, que habló el Eterno a Moshe diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y sus hijos, que ofrecerán al Eterno el día de su unción, una décima de flor de harina, y ahí le está hablando acerca de lo que debían ellos de presentar al Eterno cuando iban a ser obviamente ungido o dedicado a lo que es su trabajo en lo que respecta a su trabajo, su papel de Cohen. En esta ocasión, pues ya sabemos que es un trabajo dedicado directamente a lo que es los Kohanim. Es muy importante entender que este trabajo fue dado a ellos y ese papel de mediador que ellos tenían que hacer era algo que no era tan fácil como la gente cree. Entrando a lo que es la Haftará, dice la Haftará, el pueblo que he preservado para mí, para que proclame mi exaltación, pero no me ha invocado a mí, oh Jacob, te has aburrido de mí, oh Israel, no me has traído ovejas para tus ofrendas quemadas, no me has honrado con tu sacrificio, no te he agobiado requiriendo que sirva con sacrificio, ni te he fatigado con incienso. No has gastado plata para comprarme víctima, ni yo he deseado la grasa de tu sacrificio. Pero tú sí te paraste delante de mí
en tus pecados y en tus iniquidades. Es una extrapolación que Isaías está diciendo tocante a lo que es a través de la historia Israel. Como ya sabemos, la Parashá Vayikra trata de los korbanot, ese trabajo que debería de hacer los korbanot para la expiación de los pecados. Hay que detenerse a mencionar algo. Fíjense, nosotros podemos ver aquí cómo el Eterno va poco a poco instruyendo al pueblo sobre el propósito que Él quiere y que Él tiene. Primero le dice al pueblo, el Eterno, yo quiero que ustedes me hagan un Mishkan, una morada, donde yo pueda encontrarme con ustedes. Luego que se hace, usted sabe toda la logística desde la Parashá Kitizá, luego la Parashá Vayakel, y luego la Parashá Pekudei. Hasta ese punto, el Eterno selecciona los utensilios que se van a utilizar el Mishkan, le da el diseño a Moshe, faculta a los que iban a trabajar en él, como ya conocemos de Besaler, hijo de Uri, los que iban a trabajar la tela, etc. Luego ya que se arma el Mishkan, luego le dice, oye, dile a Aarón que se haga vestimenta, le da, después que está hecho el Mishkan, vamos a vestir ahora a los que van a trabajar en él. Le da la vestimenta de Aarón, le hace el pectoral, el efod, todo eso que hemos aprendido, y luego le da la instrucción de cómo funcionar cada levita. Y entonces en esta ocasión comienza el libro de Vayikra enseñándole cómo ellos van a ministrar en el Mishkan. Entonces, por eso dice el capítulo 1, verso 1, llamó Moshe a Elohim, habló con él desde la tienda del encuentro diciendo. Ya sabemos que el verbo llamar en hebreo es Vayikra. Y si lees el texto en hebreo original, podrá ver que esta palabra está escrita con una letra Aleph minúscula. Esto hace que la palabra se parezca superficialmente a una palabra distinta, Vaikar, que significa encuentro al azar. Y ambas palabras suelen ser asociadas en la Torá con la profecía, solo que la palabra Vaikar se utiliza específicamente para referirse a la idea de llamar la atención, es retratar la experiencia profética descrito como un mero encuentro casual. Las personas que son elegidas por el Eterno para ser profeta están, por lo general, en un nivel espiritual sumamente elevado. Los profetas son amados por el Eterno, así dice Maimónides. Y en ocasiones Elohim mantiene una conversación con una persona que está lejos de ser amada, una persona con quien él se rehúsa a ser asociado. Él habla con este tipo de gente cuando necesita comunicar alguna información vital, específicamente mediante ellos. Cuando esto ocurre, el Eterno se preocupa de describir estas conversaciones como que ocurrieron de forma casual. Él quiere enfatizar que fueron motivados por la necesidad y no por la experiencia de una relación. Por ejemplo, la palabra Vaikar se utiliza para describir el contacto entre el Eterno y el profeta, en este caso el profeta no judío, en este caso Bilán, como dice el capítulo 23, verso 16, que lo vamos a ver en este libro. En el contexto de una conversación con Moshe, que ya es diferente, quien claramente es amado por el Eterno, implica que conlleva la pequeña letra Aleph, que pareciera de que es falsa o inapropiada,
y explica que en su humildad monumental, Moshe deseó describir la revelación del Eterno a su persona con la misma palabra un poco halagadora que es utilizada para describir la conexión entre el Eterno con Bilán. Es decir, él quería omitir la letra Aleph y Elohim insistió en que se escribiese la Aleph, que él quería enfatizar que su llamado a Moshe no era al azar. ¿Sí? Entonces, en un determinado momento, ¿qué quiere decir esto que yo he hablado? Que en un determinado momento el Eterno necesita hablarle, o lo hemos visto que el Eterno habla, tiene una necesidad de hablar a un pueblo, a una nación, y es necesario hacerlo a través de alguien. Eso es lo que nosotros hemos visto a través de la historia. A veces el Eterno tenía que utilizar a alguien que fue llamado al azar para poder comunicar su mensaje. Ahora, una cosa es utilizar a una persona de momento, para el momento. Y otra cosa es utilizar a una persona que ha sido llamada. Eso fue lo que pasó con Bilán. Bilán estaba en una situación, se puede decir, de doble vida. Pero la facultad espiritual que tenía Bilán le daba la oportunidad de poder ser más sensible a las cosas espirituales. Y como ese pueblo al cual Bilán le servía odiaba a Israel, el Eterno necesitaba manifestar el poder de él a través de alguien dentro de ellos mismos, porque es muy probable que si Bilán hubiese sido del pueblo de Israel, probablemente el pueblo que odiaba a Israel no le iba a creer. Entonces, por eso el Eterno tuvo que sacar una persona de ahí mismo para hablarle lo que pasó con Bilán. El Eterno utilizó, o más bien, para que me entiendan bien, a Balaam, para que Balaam pudiera entender que sobre el Elohim de Israel no había otro. Entonces, por eso es que aquí, aunque Moshe quiere presentar la palabra Vayikra con una letra Aleph pequeña, pero el Eterno enfatiza de que el llamado que le hizo a Moshe no fue al azar como lo fue con otras personas. Entonces, dicen algunos comentaristas que a pesar de que la humildad es una característica de la personalidad admirable y su expresión en esta instancia parecía ser totalmente inapropiada, el llamado a Moshe no fue emitido a él a título personal, sino como representante del pueblo de Israel. Este mismo humilde Moshe peleó como un león cuando el Eterno amenazó con retirar su conexión especial con el pueblo y con él mismo como su representante. Entonces, si nosotros vemos en el capítulo 33, verso 16 del libro de Éxodo de la paracha anterior, Moshe quería asegurarse de que ciertamente el Eterno estaba con él y con el pueblo. Por eso le pregunta, ¿cómo sabré que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? A menos que tú nos acompañes y que yo y tu pueblo nos distingamos de entre todos los pueblos sobre la faz de la tierra. Entonces, Rashi interpreta este pasaje como una súplica que se relacione con los profetas de Israel de manera especial. Los profetas de Israel deben de ser tratados con afecto especial como representantes de la nación, sin importar cuáles sean sus méritos personales. Y por eso esa descripción como Vayikra, en contraste con la profecía no israelita, es descrita como Vaikar, que es una consecuencia directa de la propia petición de Moshe. Entonces,
Moshe era un hombre humilde. Moshe quería enfatizar de que el llamado había sido por pura gracia del Eterno, se puede decir, pero que para el Eterno no fue una coincidencia ni fue algo fortuito, sino que fue una selección. Y por eso es que la palabra Vayikra, asimismo, y llamó, no dice Vaikar, dice Vayikra. Vayikra y llamó, no dice Vaikar. Si dijera Vaikar, es como si fuera te llamé al azar, pero el Eterno no llamó al azar a Moshe. Yo soy de lo que creo que a cada uno de nosotros el Eterno no nos dijo y Vaikar, el Moshe, tal, no, y Vayikra, y llamó, lo llamó, venga, no fue a la suerte. Y eso es que hay que entender de paso del libro de Vayikra, que de lo que trata es de qué, de los korbanot. En esta parashá, Vayikra es el comienzo del libro que está dedicado principalmente a la descripción de los tipos de ofrenda y animales y de las reglas que están asociadas con los sacrificios de esta. Sabemos que en la mente difícil es relacionarse con la idea de sacrificar para el Eterno y no podemos dejar de considerar a los ceremoniosos sacrificios de los animales como algo barbárico, una práctica que pertenece a una época primitiva. Sin embargo, nosotros que oramos cada día por la destrucción del Beit, por la construcción del Beit Hamikdash y por el restablecimiento de los sacrificios 3 veces al día, es importante obtener la mayor comprensión sobre esta práctica e intentar comprender cómo un ser humano sensible puede aceptarla como una parte esencial para mantener una relación cercana con el Eterno. Entonces, nosotros tenemos que entender que esta parashá nos habla de los sacrificios. Mire aquí los distintos tipos de sacrificio o de ofrenda que el Eterno le enseña a Moshe. Le habla de los distintos tipos de sacrificio. Y es bueno que nosotros nos relacionemos con esto. En la primera, ahí están los distintos tipos de sacrificios, al menos los principales. Holocausto, Levítico capítulo 1, verso 3. Origen, voluntario, componente, becerro, cordero y pájaro. Porción para el Eterno, todo menos la piel. Porción para el Cobanín, la piel. La porción del oferente o del que ofrenda, nada. Y el resultado, olor grato. Entonces ahí nosotros podemos ver los distintos tipos de ofrenda. Aquí nosotros podemos ver acerca de los korbanot. Ya sabemos que los korbanot, ¿verdad?, fueron dadas por el Eterno al pueblo para que el pueblo se acercara al Eterno. Esa es la objetividad de los korbanot. Aquí en la primera aliyá dice: habla a los hijos de Israel y dile: cuando alguno de ustedes traiga como ofrenda al Eterno, traerán vuestra ofrenda de animales del ganado del rebaño. Ahí ustedes pueden ver los distintos tipos de ofrenda. Tenemos las avecillas, que lo vemos en el capítulo 14, verso 5 del libro de Vayikra. El cabrito, tenemos Éxodo capítulo 12, verso 5. Macho cabrío, Número capítulo 29, verso 5. La cordera, Levítico capítulo 14, verso 10. El carnero, capítulo 9, verso 4. Novillo, capítulo 15 de Número, verso 24. Cordero, Éxodo capítulo 12, verso 5. El buey, Levítico capítulo 4, verso 10. La vaca roja, Número 19, 2.
los palominos o tórtola, Levítico 12:6. Y la novilla, capítulo 21, verso 3 de Deuteronomio. Sabemos que la fuerza vital del sacrificio animal es un pariente cercano del alma animal humana, la cual alberga la energía vital humana. Y cuando una persona compra un sacrificio, la fuerza vital del animal se transforma en una expresión de la fuerza vital del propietario, y el dinero que él gastó en la compra fue adquirido mediante el trabajo duro y el esfuerzo que generó su propia fuerza vital. Entonces los recursos del mundo físico que fueron utilizados para energizar el alma animal del propietario le proveyeron la energía para llevar a cabo dicho trabajo y dicho esfuerzo. Esa es la intención de la sustitución de los animales. El animal a sacrificar es, por lo tanto, una expresión del alma animal del propietario. Y cuando éste es ofrendado al Eterno en el altar, es la propia alma animal del propietario, la cual se fusiona con el sacrificio, la que está siendo metafóricamente puesta sobre el altar. El acto de sacrificio le permite unirse una vez más con la Shejiná, la separación entre el alma y animal y el alma divina, que es preparada, y es como si fuera una autopista arreglada, y el templo puede continuar existiendo. Entonces, obviamente, esto ocurre cuando el sacrificio es ofrecido de forma adecuada. Todos los sacrificios deben de seguir el modelo del atamiento. El propietario debe de ver al animal como su reemplazo. Él debe de relacionarse con la sangre que es rodeada en el altar, con los interiores que son quemados con el fuego, como usted puede visualizarlo ahí. Dice la segunda aliyá: mas si su ofrenda para el Eterno es una ofrenda de ascensión de ave, entonces traerá su ofrenda de tórtolas o de pichones, que según Rashi, la palabra tórtola, en este caso los machos, se refiere solo a los adultos, y la palabra pichones se refiere solo a las crías. Ahí eso es el sacrificio por el pecado, que se ofrece un animal, un novillo, un macho cabrío, un cordero, una tórtola, en expiación por los pecados, como dice Levítico capítulo 4, verso 1. ¿Ven? Ese es si era una ofrenda de ascensión que involucraba aves. Luego, en la aliyá número 3 nos dice que cuando traiga al Eterno la ofrenda de cereal, aquí vamos degradando ya, aquí vamos con el cereal, el cual será presentada al altar, le llevará al Cohen. Según el Talmud, el Cohen la hacía tocar la esquina del sudoeste del altar. Y como ya ustedes pueden ver ahí está la instrucción, las leyes que son instrucciones para ofrecer las ofrendas, como usted puede ver en el capítulo 8, capítulo 6, verso 8 del mismo libro de Vayikra. Ahí están los holocaustos, las ofrendas de cereales, las ofrendas de inauguración o la consagración del Cohen, y la ofrenda por el pecado. En la cuarta aliyá dice que si su ofrenda es un sacrificio de las ofrendas de paz, si la hace del ganado, sea macho o sea hembra, sin defecto, la ofrecerá delante del Eterno. Entonces, ahí está la mishvah para ese mandato, ¿verdad? Ahí es donde vemos que la ofrenda de paz es lo que estábamos hablando hace un momento. El animal hacía una sustitución. El alma del animal o la nefé del animal, del hombre, era sustituida por la del animal, y ahí se hacía el sacrificio. El animal pasaba a ser representante del hombre y el hombre era sustituido por el animal, pero al final el que era sacrificado era el animal. Y ahí es donde se hace la sustitución, que vamos a hablar un poquito más adelante.
La siguiente aliyá nos habla de que los hijos de Israel, si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Eterno le ha mandado, no sea que se hagan o se hace alguna cosa de ella, si el que peca es un coanín ungido, trayendo culpa sobre el pueblo, entonces ofrezca al Eterno un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado que ha cometido. Ahí vemos la sustitución en Yom Kippur, donde el Cohen ofrecía tanto por él como por el pueblo, entraba una vez al año. En la siguiente aliyá habla de los sacrificios que se da por haber cometido pecado, ignorancia. Algunos de los 43 pecados mencionados posteriormente es el de carácter fijo. Tanto el rico como el pobre tendrán que sacrificar lo mismo. Sin embargo, en el capítulo 5 encontramos otro tipo de sacrificio, que es el carácter variable según las posibilidades económicas del pecador. Este sacrificio es llamado corbán, olé beyoret, ofrenda que sube y baja, es decir, variable, que según los ingresos de la persona, este sacrificio es ofrecido por cometer una de las 3 transgresiones siguientes: un juramento de testimonio falso, por haber observado una transgresión, haber hecho una transacción financiera y luego negarla haberla visto, o jurar falsamente ante el Beidín, el tribunal. Si entra en el templo, come de los sacrificios en estado de tumá, impureza ritual. Un juramento falso no intencionado, por ejemplo, si jura no haber hecho algo, luego se da cuenta de que sí lo hizo. De eso habla lo que es esta ofrenda en la sexta aliyá. Y en la séptima aliyá habla de que el último sacrificio se menciona es el ashán, la culpa, la ofrenda por la culpa, que consiste en un carnero o un cordero. Se ofrece cuando se comete uno de los 5 pecados: uno, por sacar beneficio de una comida sagrada o de un objeto sagrado en el templo; por robar y luego jurar en vano que no lo había hecho, como dice Levítico 6; por la purificación de un leproso; por fornicar con la sierva de otro hombre; y por la contaminación durante el nazareato. Ahí están los distintos tipos de ofrenda. Entonces vamos a entrar en algo interesante que quiero que ustedes conozcan, que ya esto lo hemos visto en anteriores ocasiones. Como hemos visto, ahí está un resumen de los 6 diferentes sacrificios que habían sido presentados hasta entonces, según está escrito. Por eso es que esta es la ordenanza de la ofrenda de ascensión. Mire, la primera ofrenda se llama Olá, que es la ofrenda de ascensión. Si usted puede ver Levítico capítulo 1, del 1 al 17, eso tiene una relación con el libro de Hebreos capítulo 6, del 1 al 6. Si usted ve la minjá, que es la oblación que está en Levítico capítulo 2, del 1 al 16, está relacionada con Hebreos capítulo 4, del 7 al 11. La tercera es la jatá, sacrificio del pecado. Levítico capítulo 4, verso 1, está relacionada con el libro de Hebreos capítulo 6, del 17 al 23. Está la ashán, que es el sacrificio de la culpa, Levítico capítulo 14, y está extrapolada con el libro de Hebreos capítulo 7, del 1 al 10. La quinta es la miluín, que es la ofrenda de consagración en la plenitud, Levítico, Éxodo capítulo 29, del 1 al 37, Levítico 6, 19 al 23, y está extrapolada con Hebreos 6, del 12 al 16. Y la última, Shlamín, ofrenda de paz, Levítico capítulo 3, del 1 al 17, que está extrapolada con Hebreos 11, 36. Entonces aquí hemos visto los distintos tipos de ofrendas que se utilizaban en el Mishkan, su significado, y luego aquí está lo que es su interpretación en el libro de los Hebreos. ¿Cuál era el propósito de los sacrificios? Como ya lo hemos dicho antes, el propósito de los sacrificios: la sustitución, y su fin, la expiación. Sustitución, expiación. Ahí es donde hemos visto que el animal pasaba a ser
El alma del animal pasaba a ser el hombre y el hombre del hombre pasaba a ser el animal. Para no matar al hombre se mataba el animal y el animal hacía expiación por el pecado. Un animal por un hombre, un animal por una alma, un sacrificio por un pecado. Todo esto para redimir al hombre. Levítico 17:11 dice que la vida de la sangre, de la carne es la sangre. Está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. O sea, que para lo único que sirve la sangre de los animales era para expiar la culpa del hombre. Por eso es que ese era el propósito de los sacrificios. Luego, el protocolo era imponiendo las manos y sacrificando a la víctima, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. En el momento de imponer la mano, el pecador confesaba su pecado, como dice Levítico capítulo 16, y de esta forma la culpa era transferida del pecador a la víctima. E inmediatamente después el pecador ese mismo día debía matar a la víctima. Entonces, para hacer expiación por él, dice el texto, y la palabra hebrea ha sido traducida como expiación, es capar, que significa expiar, cubrir. Nos enseña que la ofrenda de ascensión tiene ingredientes de la expiación en el sentido de que genera perdón de pecado. Cubrir la falta es una sombra de Mashiach, cuya muerte no solamente cubre los pecados, sino que quita todos los sacrificios que son sombras del sacrificio del Mashiach. Entonces, hemos dado este resumen para que usted tenga pendiente, ¿verdad?, acerca de lo que son los sacrificios, los korbanot. En esta diapositiva se me escaparon ahí nombres que no lo llegué a restaurar. Le pido perdón, le pido excusa. Pero ya usted puede ver cuál era el objetivo de los sacrificios, ¿verdad? ¿Cuál era el objetivo de los sacrificios? ¿Por qué? ¿Qué era lo que Aarón tenía que hacer? ¿Por qué se tenía que hacer eso? Interesante, ¿verdad? Eso era lo que Aarón iba a hacer. Era un requerimiento divino. Era algo que Aarón tenía que hacerlo para que el hombre se acercara a Elohim. Ese era el objetivo de los sacrificios. Ahora, ¿qué pasó con el tiempo? Lo que pasó con el tiempo fue que los hombres comenzaron a viciar el contexto de los sacrificios. Y entró la corrupción al Beit HaMikdash, comenzando desde los Kohanim. Y esa es la respuesta que el Eterno está diciendo, ¿verdad? Donde hay una queja, ya lo hemos leído en el libro de Malaquías, hay una queja. Vamos a ver lo que dice Malaquías, capítulo 1, para que ustedes vean cuál fue la queja del Eterno, porque el pueblo, sabiendo que fue adquirido ese trabajo para poder acercar al hombre, ese trabajo tan encomiable que hacían los levitas, ese trabajo fue viciado por la corrupción. Hasta ahí llegó la corrupción. La corrupción llegó al Beit HaMikdash, la corrupción llegó a los sacrificios y todo se contaminó. De tal manera que el Eterno dice que Él no quiere más sacrificio. Capítulo 1 de Malaquías, verso 6. Todo ese protocolo, eso se vició. Eso se corrompió. Y la corrupción vino desde lo primero que estaban llamados a practicar esas cosas. Ahí es cuando entra en función la mano del hombre. El mismo Malaquías le dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está
mi temor, dice el Eterno Elohim Sebaot, a ustedes, oh Coanín, que me menosprecian y menosprecian mi nombre. Y decían, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa del Eterno es despreciable? Y cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecen el cojo y el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso le agradará de ti o le será acepto? Dice el Eterno, Elohim Sebaot. Ahora pues, oran por el favor al Eterno para que tenga piedad de ustedes. Pero ¿cómo podrán agradarle si hacen estas cosas? Dice el Eterno Elohim Sebaot. Entonces, ¿cuál era el reclamo del Eterno? Que aquellos que fueron llamados a cuidar de que estos sacrificios, que era la reconciliación entre el hombre y el Eterno, no sea viciado. Entonces estos sacrificios fueron viciados. Estos sacrificios llegaron a la conclusión de que perdieron su esencia, perdieron su importancia, porque aquellos que estaban llamados a preservar estas cosas, estos trabajos que eran tan importantes, lo que hicieron fue que se corrompieron. Ya no se estaban ofreciendo los sacrificios que el Eterno pedía, ya no ofrecieron el sacrificio que el Eterno demandaba de la perfección con que se la dio a Aarón y a sus hijos, sino que con el tiempo eso se degradó. Y por eso es que Malaquías, fíjese que de Malaquías no se conoce nada de la vida del profeta, excepto que se encuentra en este fin del libro. Probablemente era contemporáneo de Nehemías. Y el estilo de Malaquías es enérgico y fuera de lo común. Porque lo que estaba diciendo, que estaba amonestando a quienes, a los que estaban llamados a ser ejemplo. Los Coanín, oiga, la corrupción vino desde adentro hacia afuera. La corrupción vino de aquellos, mire la degradación. Todos los descendientes de Aarón sabían el trabajo que le correspondía. Sin embargo, nosotros vemos que en un distanciamiento de estos mandamientos relativo a algo tan importante como lo que eran los sacrificios, se corrompieron y llegó la corrupción. Y por eso es que Malaquías le habla con energía, con amonestación. Y por eso es que trata el lado oscuro del panorama, los pecados de un pueblo, falta de honradez y desagradecido, y de un Coanín infiel. Esa fue la degradación. Por eso ninguno de los sacrificios, ni el caparot, ni el corbanot sirvieron de nada. Y era necesario cambiar de estrategia. Porque ya el pueblo se había corrompido. Toda esa liturgia, mire, yo no quise detenerme hablando tanto de la logística de los sacrificios porque ya usted tiene eso ahí en la parashá. Ya usted lo tiene. Ya usted sabe cuál era el objetivo, cómo se iba a hacer todo eso. Ya a este tiempo, lo que me quiero enfocar es en el hecho de que tanto sacrificio que el Eterno había mandado a Israel para que los Coanín acercaran al hombre, al Eterno, eso no sirvió de nada. Eso no sirvió para nada, absolutamente. Porque ya el pueblo comenzó a darle al Eterno los animales que no servían.
el ciego, el tuerto. Mire cómo se lo dice en Malaquía. Vayan, déselo a su gobernante. Vayan, déselo a su gobernante. Miren a ver si su gobernante lo van a querer. Porque comenzaron a darle lo peor. La degradación que se metió en el pueblo fue algo terrible. Y obviamente esto fue lo que trajo como consecuencia la destrucción del Beit Hamikdash. El Beit Hamikdash ya no tenía sentido. La idolatría se había metido. Se metió la idolatría en el Beit Hamikdash por parte de los propios Kohanim. Aquellos que estaban llamados a dar el buen ejemplo no lo dieron. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Eterno? Mandar al pueblo al cautiverio. En el cautiverio cesaron los sacrificios. ¿Cómo se salvaban los Israel cuando estaba en Babilonia? Dígame, ¿cómo se salvaba la gente cuando estaba en Babilonia? No existía Beit Hamikdash, estaban esclavos. Toda esa gente que murió, ¿cómo fue salva? ¿Qué pasó? Eso es una interrogante que hay que preguntarse. ¿Cómo se salvó el pueblo en Babilonia? Después de haber destruido el primer Beit Hamikdash por culpa de ellos mismos, ahora estaban cautivos. ¿Y de qué manera ellos se salvaron? ¿Cuánta gente fueron llevada cautiva a Babilonia? ¿Cuánta gente se quedaron en Jerusalén? En un pueblo destruido, no había Beit Hamikdash, los Kohanim no sacrificaban. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Qué sucedió? ¿Cómo se salvaba la gente? ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Qué sucedió? ¿De qué manera el hombre, si los sacrificios eran lo que acercaban al hombre con el Eterno y cesaron los sacrificios porque destruyeron el Beit Hamikdash, cómo se salvaba la gente entonces? ¿Cuál era la manera de la gente salvarse en Babilonia? Porque cuando regresaron, que vino Nehemías con Zorobabel y Ataljerje y reconstruyeron el Beit Hamikdash, no existieron tantos sacrificios como cuando se construyó el segundo Beit Hamikdash, que dice la Escritura que Herodes construyó ese Beit Hamikdash y luego comenzaron otra vez, se organizaron los sacrificios, pero cuando el pueblo vino del cautiverio, el pueblo vino dividido. Y la propia Mishnah y la propia Gemara dice que el primer Beit Hamikdash se destruyó por la idolatría y el segundo Beit Hamikdash se destruyó por el odio infundado. El pueblo vino indiferente. Y en el año 70, Tito destruye el Beit Hamikdash. No hay sacrificio. Y ahora, ¿cómo se iba a salvar la gente? ¿Cuál era la manera de la gente salvarse? Y ahí es donde justamente entra el papel de Yeshua. ¿Cómo los judíos que no creen en Yeshua como Mashiach se salvan? ¿Qué hacen ellos para expiar sus pecados en Yom Kippur? ¿Por qué tienen que agarrar un pollito y matarlo en Yom Kippur? ¿Y dónde lo matan? En cualquier cosa. Infringiendo un mandato de la Torá que dice que solamente van a sacrificar donde el Eterno haya escogido. Y no hay Beit Hamikdash. ¿Y qué hacen con el pollito? El caparot del pollito. ¿Qué hacen? Ahí se tuvieron que inventar varias simbologías. Como por ejemplo, lanzar los pecados al río. En esos 40 días de Teshuvá se hacen muchas cosas. Dentro de ello se diseñó un sidur donde los pecados se van a lanzar al río. Todo ese ritual que se hace. Y luego se puso la sedacá como una manera de expiar los pecados. Pero al final matan el pollito que él acaparó. Todo eso por no reconocer que ya no hay que matar pollitos. Ya no hay que derramar sangre. Porque la sangre que había que derramarse ya se derramó. Y esa sangre la derramó Yeshua HaMashiach en la estaca de la ejecución. Quieran aceptarlo o no lo quieran aceptar. Por eso dice aquí donde hemos leído que la sangre se la he dado para expiar los pecados. Le he dado la sangre.
Mírelo ahí, le he dado la sangre para expiar los pecados. Entonces, ¿cómo aquellos que no creen en Yeshua expian sus pecados? ¿Cuál es la manera de expiar los pecados actualmente? ¿Cuál es el concepto de expiar los pecados? Si la Escritura dice aquí donde hemos leído que la única manera de expiar las almas era a través del derramamiento de sangre. ¿Y qué pasa con aquellos que hoy en día no creen en el derramamiento de sangre de Yeshua? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué sucede con ellos? ¿Cómo se perdonan los pecados en este tiempo? ¿Cómo se absuelven los pecados en este tiempo? ¿Quién tiene? Porque el hecho de que yo crea en Elohim, en Hashem, en Yudkei Vakei, y que yo confiese mis pecados, pero hay que sacrificar, algo hay que sacrificar. ¿Qué hay que sacrificar? ¿Usted cree que dándose de acá nada más se expían los pecados? Porque el dar dinero, eso no es un acto de derramar de sangre. Entonces, ¿cómo se perdonan los pecados actualmente? ¿Cómo el judío se redime hoy en día? ¿Cómo se redime? ¿Cómo entra la redención hoy? ¿Cómo es que hoy nosotros vemos que se expían los pecados hoy en día? En Yom Kippur se mata el pobre pollito. Se hacen 40 días de Teshuvah, se da mucha sedacá y hay un simbolismo de expiar los pecados al río, de echar los pecados al río. Solamente por no aceptar que Yeshua es el sacrificio perfecto. Yeshua fue el sacrificio perfecto. Se lo digo de nuevo. Quieran aceptarlo o no, si usted analiza la trayectoria de todo lo que yo le he dicho en esta noche, no hay Beit Amistad, no hay templo. Lo que hay es el muro occidental. En ese muro occidental, en donde van a orar, donde la gente va a orar actualmente, ahí lo único que hay son reseñas de lo que antes fue el Beit Amistad, pero ahí no hay un altar para ir a sacrificar. Entonces, es obvio que la redención en este tiempo está incompleta si no se hace uso del derramamiento de sangre. Y como no hay templo, no se puede derramar sangre. Entonces, ¿cómo se limpian los pecados actualmente? Porque la Teshuvah implica un sacrificio también. Eso es importante e interesante que nosotros entendamos. Porque Yeshua fue el sacrificio perfecto ayer y hoy. Y ese es el meollo y el rollo del asunto. Y eso es lo que lamentablemente la humanidad no quiere comprender dentro del contexto de la Torá. ¿Por qué existe el libro de los Hebreos? Yo siempre le he dicho a usted que el libro de los Hebreos es mucho más que hebreo. Es el libro a los Kohanim. Ese libro debería de llamarse Carta a los Kohanim. Porque lo que dice el libro de los Hebreos desde que inicia es todo lo relativo al papel de los Kohanim, su función, los sacrificios. Y ya usted ha podido ver que en cada una de las ofrendas que se ofrecía hay una extrapolación referente al libro de Levítico. Entonces, lo que yo le estoy diciendo a usted en esta noche es que con una simple conversión al judaísmo no hay salvación. No hay salvación. Eso que quede bien claro, porque si usted me está diciendo que usted se salva con tan solamente usted convertirse al judaísmo, entonces el libro de Vayikra no tiene sentido. El Eterno entonces todo lo que hizo de mandar a sacrificar tantos animales, eso no servía de nada entonces. Perdió su tiempo ahí el Eterno. No deberíamos de estar estudiando una parashá que se llama Vayikra, que es relativo a los sacrificios. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo?
¿Por qué? Porque dice la Escritura, le he dado la sangre para redimir. Lo que indica que si hoy no se puede derramar sangre, porque no hay Beit Amistad, ¿de qué forma entonces la gente? ¿Usted cree que con una simple conversión al judaísmo ya la gente es salva? Ah, sí, me convertí bajo los lineamientos del rabinato y voy a hacer todo lo que ellos digan y ya usted es salvo. ¿Usted cree que es así la cosa? Analice bien eso. Profundice bien eso. Aquellos que andan buscando las profundidades de las cosas, procure investigar cómo es que ciertamente la gente se salva, a no ser que estén perdiendo su tiempo, señores. Una simple conversión bajo los lineamientos humanos no te puede garantizar a ti la salvación sobre lo que fue estipulado, algo divino con relación a los sacrificios. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto para uno no contradecirse al decir que solamente hay que hacer teshuvá y ya. Hay que hacer teshuvá y ya. Y no dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, ¿cómo la gente va a redimir sus pecados si no acepta a Yeshua? ¿De qué manera va a haber redención si no aceptan a Yeshua? Si no aceptan el Cordero inmolado, si no aceptan el sacrificio perfecto que es Yeshua, ¿cómo van a ser salvos? Hay una manera de ser salvos. Simplemente convirtiéndose al judaísmo, yendo al del rabinato y decir, yo no creo que el Manser sea el Mashiach. Ya tú eres salvo con eso, ya te salvaste con eso. ¿Quién es que dio la salvación? Los rabinos, los beidín. Entonces, señores, vamos a poner atención a esto. Vamos a ponerle atención a esto. La teshuvá es importantísima. La teshuvá es cambiar de dirección. Muy bien, pero usted no ha hecho nada ahí, nada más cambiar de dirección. Ah, usted hizo tevilá. Muy bien, usted hizo tevilá. Usted hace tikkun, rectificación. Muy bien, pero todavía usted no ha sacrificado nada. Tefilá, teshuvá, tefilá, teshuvá, tefilá, tevilá y tikkun. Pero todavía usted no ha sacrificado nada. ¿Quién te va a redimir a ti? ¿De qué manera te vas a redimir? ¿Hay alguna manera de redimirte? Recuerde lo que dice el libro. Le he dado a los hijos de Israel la sangre para vuestra redención. Mírelo aquí. La vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. No hay altar, no hay Beit Amistad. ¿Cómo te va a salvar? ¿Cuál es el camino a la salvación? ¿De qué forma tú te vas a salvar? ¿Vas a pasar por encima de los sacrificios? ¿No sirve eso de nada entonces? ¿Ya la palabra del Eterno ya no funciona? ¿Cómo se va a salvar entonces? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y hoy no se puede derramar sangre porque no hay Beit Amistad, no hay templo. En Israel nadie sacrifica en el Beit Amistad porque no hay holocausto, no hay altar, no hay nada de eso. Que solamente el pecador confesando que ha cometido sus pecados delante del Eterno. Sí, muy bien. ¿Y qué sacrificaste? ¿Cómo tú estás borrando el robo que has hecho? ¿Cómo se borra el robo? ¿Cómo se borra el asesinato? ¿Cómo se borra el falso testimonio? ¿Cómo se borra los pecados inmorales? ¿Cómo se borra todo eso? Porque tú no aceptas a Yeshua. Tú no aceptas a Yeshua. El Manser tú no lo quieres. ¿Cómo te limpias? ¿Crees que en la tevilá solamente bañándote en un agua ritual ya va a estar limpio? ¿Y qué manera? ¿Qué tú has sacrificado? Diste sedacá. Ok. ¿Y que eso es un sacrificio? Dándose de acá es un derramamiento de sangre. Entonces yo te quiero poner a ti contra la pared para que tú entiendas realmente cómo, de qué manera tú te vas a salvar.
Si tú dices que Yeshua no es el Mashiach, si tú dices que Yeshua no es el Cordero Perfecto, si tú dices que Yeshua no es el que murió por nuestros pecados, ¿de qué manera tú te vas a salvar? Explícame. ¿Cómo te vas a presentar delante del Padre? ¿Con qué excusa te vas a presentar delante del Padre? Ah, que fuiste y te convertiste al judaísmo, hiciste teshuvá, confesaste, hiciste una confesión, te apartaste de la idolatría. ¿Y qué has sacrificado? ¿Qué derramamiento de sangre has hecho? ¿Qué sangre te va a justificar delante del Eterno? ¿Quién lo va a hacer? En Yom Kippur, todos los años, matando a un pollo, a un pollito, que no tiene la culpa el pollito. Entonces, esa es la pregunta que en esta parashá nos debemos de hacer. Mire, el que se zafa de Yeshua, yo no sé de qué manera va a entrar al Olam Abba. No sé de qué manera. Los hombres pueden decir todo lo que sea. Aquellos que están llamados a enseñar las cosas bien, pueden decir todo lo que ellos quieran, que no lo están haciendo, porque la corrupción, así como se metió en los Kohanim, se ha metido la corrupción también en este tiempo. La corrupción se ha metido en los hombres, donde aquellos que deben de anunciar las verdades de la Torah al mundo están callados, salvándose ellos solos, predicándose entre ellos solos, hablándose entre ellos solos. Y la humanidad que se pierda. Y la humanidad no les importa lo que le pase a la humanidad. Y a los que quieren entrar, entonces le ponen coartada. No, aquí no entra nadie, aquí no entra nadie. Nosotros somos los dueños de la salvación. Entonces, mis amados hermanos, la escritura es clara. Le he dado la vida de la carne, en la sangre está. Y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Pero ahora no hay altar. ¿Cuál es el objetivo de todos los sacrificios? ¿Cuál es? ¿De qué servían hacer los sacrificios en el Beit Hamikdash? En el primero y en el segundo. Entonces, Yeshua es el sacrificio perfecto. Dice el libro de Romanos capítulo 10, verso 9. Si confesares con tu boca que Yeshua es el Mashiach y creyeres en tu corazón que Elohim lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, más con el corazón se cree. Y por eso es que Hebreo, que ese deberían de llamarle el libro Carta a los Kohanim. Así que tienen que ponerle al libro de Hebreo, porque ¿qué es Hebreo? ¿Dónde están los hebreos? ¿Qué es el libro de Hebreo? ¿Qué significa el libro de Hebreo? No, ese libro hay que ponerle Carta a los Kohanim. Aquellos que sabían del sacrificio, el significado, el propósito, a eso fue que se le dio esa carta. Y aquellos que conocían de los sacrificios, que manejan al dedillo los sacrificios, sabían qué fue lo que pasó con Yeshua. Entonces, aquel que dice ser salvo, tiene que tener la firmeza y la convicción de que ciertamente lo es. Para que no vayan a estar perdiendo su tiempo, como mucha gente lo está perdiendo. Que prefieren mejor agradar a los hombres que agradar al Eterno. Prefieren mejor callar y no decir las cosas como son, y que para no ofender a la gente. Y que la gente no se ofenda. Y que la gente no se sienta mal. Mire que lo que le dice Malaquías. Busque lo que Malaquías le dice. Malaquías capítulo 1, verso 8. Mire lo que le dice Malaquías. Entonces, mis amados hermanos, el Eterno desea que usted piense en lo que significa verdaderamente la salvación para usted. Y que se asegure si de verdad usted tiene la salvación. Mire a ver a dónde usted fundamentó su salvación. Mire a ver cómo usted dice ser. Yo soy salvo. Yo me siento ser salvo. Yo soy salvo. ¿Por qué usted lo dice? ¿Cómo usted sabe que usted es salvo? ¿Cuáles son las garantías? ¿Ha hecho usted el procedimiento como es? Todas estas cosas lo aprendemos en la Parashá Vayikra. Oiga, sin Mashiach
no hay salvación. Sin Mashiach, sin el sacrificio expiatorio de Mashiach, no hay salvación. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque si no, dígame, Levítico 17:11. La vida de la carne en la sangre está. Y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. ¿Cuándo esa palabra dejó de tener fundamento? Investigue cuándo. ¿Cuándo caducó esa palabra? ¿Y por qué tenemos que estudiar todos los años lo mismo, el protocolo de los sacrificios, que la ofrenda Hatá, que la ofrenda Mishlá, que la ofrenda Shalom, que la ofrenda Shlamim, que la ofrenda Minjá? ¿Por qué tenemos que aprender eso todos los años? ¿No estará el Eterno recordándonos algo a nosotros? ¿O simplemente lo estudiamos por estudiamos y comenzamos a hacer cuentos y a contar chistes con esto? Entonces ahí hay algo profundo que hay que entenderlo. ¿Cuál era el objetivo de los sacrificios? ¿Qué simbología era? ¿Y cómo se salva la gente ahora? Si no hay Beit Hamikdash para sacrificar. En Jerusalén no hay Beit Hamikdash, no hay templo. ¿Cómo se salva la gente ahora? ¿Cómo es que se va a salvar? ¿Y quién definió la forma de salvarse la gente? Búscamelo aquí en la Escritura, en la Torá, búsquemelo. Búsquemelo en la Torá. ¿Cuál es la manera de la gente salvarse hoy en día? Aquellos que no tienen a Yeshua, que desprecian a Yeshua, dígame cuál es la forma de una persona salvarse actualmente. ¿Y quién lo dijo? ¿Y dónde está? Búsquemelo, que me lo definan, para que usted vea que muchos están siendo engañados. Están siendo engañados. De modo que mañana vamos a dar más desglose de estas cosas y esperamos que el pueblo pueda entender cuál es el propósito del Eterno para su vida. Shalom, shalom, Laila Tov, y nos vemos mañana. Shabbat Shalom, el Kol Israel. Shabbat Shalom para mis hermanos y amigos de la fe. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ki misión Tetze Torah. Ki misión Tetze Torah. Udavar Adonai mi Yerushalayim. Muchas gracias por haber compartido con nosotros la porción semanal de la Torá. Comparta con aquellos que de verdad desean aprender las raíces hebreas de nuestra fe y nos veremos la próxima semana en la introducción de la porción semanal de la Torá. Shabbat Shalom. Laila Tov. Kedusha